아버지의 크신 성이라네 아버지의 크신 성이라네 아버지의 크신 성이라네 크신 권능으로 Dios les bendiga, amados hermanos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo, Señor mío, en el cual vienes nuevamente delante de nosotros, Señor mío. Entregamos a ti este tiempo, Señor mío, en el cual queremos orar correctamente. Queremos, Señor mío, presentar nuestros corazones delante tuyo, Señor mi Dios. Permite, Padre eterno, impartir tu mensaje a través de mi voz. Imparte, Señor mi Dios, tu mensaje a través de mi corazón. Permite que mis hermanos puedan llevar esta semilla a todo lugar donde vayan. Y pueda, Señor mi Dios, aún presentarte con ellos, mostrando esta llave perfecta de David, que abre las puertas, Señor mi Dios, donde ellos necesitan abrir las puertas. Y con esta llave también pueden cerrar las puertas, Señor.
Te ruego, Señor mío, que a través de este mensaje de Filadelfia puedan entender aún más de esta iglesia tesalónica y puedan entender en qué momento se encuentran delante tuyo. Toda gloria, Señor mío, te damos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, antes de empezar, quiero nuevamente colocar la danza. ¿Les parece? ¿Les gustó? Bueno, deseamos, hermanos, que en Iglesia Tesalónica pronto tengamos eso. Vamos a colocar nuevamente la danza, hermanos. Ok. Estoy con lo mejor, la velocidad. Voy a retroceder. Otra vez, vamos. 아버지의 크신 성이라네 아버지의 크신 성이라네 아버지의 크신 성이라네 크신 권능으로 Aplausos, aplausos, aplausos. Hermanos, no voy a colocar ahorita mi cámara por un momento, pero vamos a colocarlo a través de la Biblia. Vamos, hermanos, a Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 11. Vean conmigo la Biblia, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 11. Vamos a hacer, hermanos, un poco que pausea la computadora y se calme. Vamos a ir con la música de fondo. Bueno, escuchó la predicación de ayer. Lo invito a que le escuche. Visite, hermanos, nuestra página de Facebook, de YouTube.
Coloque, hermanos, Apocalipsis, sesión número 23. Podrá escuchar la sesión, hermanos, que fue transmitida hace unas horas en YouTube. Solamente esta misma sesión. Y asimismo el día de mañana también va a ser transmitida. Esta. Dice, hermanos, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos al versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Por cuánto? Has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es palabra de Dios, hermano. Empezamos, hermanos, la predicación, y déjeme decirle lo importante que debe de usted, hermano, en este momento sentir en la presencia del Señor el mensaje que ha sido titulado en este día, para que usted pueda gozarse. Diga conmigo: gozarse. Me quiero gozar delante del Señor, quiero estar presente delante del Señor, quiero sentir su presencia. Vamos a quedarnos, hermanos, en el versículo 7. Y hemos leído, hermanos, esto el día de ayer. Esta es la iglesia de Filadelfia. Hemos mencionado, hermanos, cómo nuestra iglesia tesalónica se parece muchísimo a esta iglesia. Y verán, hermanos, las condiciones, a medida que quizás vaya pasando el tiempo, aún más en las condiciones que nos encontramos, se parece muchísimo. Hoy, hermanos, estoy tomando nuevamente café. Y aunque no debería tomar, hermanos, déjeme decirle, estamos en ayuno. Voy a hacer una propaganda. Yo puedo decir, hermanos, que el café salvadoreño es el mejor, porque pues yo consumo mi café. Esta marca, hermanos, es la que me han regalado, pero viene de Colombia. La diferencia, hermanos, es que esta tiene otros sabores. Se ocupa jazmín, floral, frutos secos. Tiene aroma a frutos rojos y dulce té, acidez media cítrica. Tiene un cuerpo medio. Pero bueno, huele rico. Eso que huele rico. Y sabe diferente. Así que estoy probando, hermanos, algo que me regalaron: café. Es de la pausa del café de esta hora. Usted ahí mismo donde está, anote, busque su Biblia, que vamos a leer bastante. Amén. Ok, querido hermano y hermana en Cristo, desde antes, hermanos, de la fundación de esta iglesia, hemos recibido de parte del Señor muchas bendiciones. Sin embargo, hermanos, las bendiciones que usted recibe, hermanos, deben de estar siempre enfocadas únicamente para el Señor. En la última predicación, es decir, la predicación de ayer, por eso necesito que el que no la ha escuchado la escuche, expliqué aquí, hermanos, cuando dice en el versículo 14 que la iglesia tenía poca fuerza, tenía poco poder, significa. Dice: yo conozco tus obras. Aquí he puesto delante de una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto, hermanos, significa que vivieron por la palabra. Estas personas, que hermanos de la iglesia de Filadelfia, vencieron al mundo desde el momento en que tuvieron, aunque sea un poco de fe, un poco de fuerza. Sin embargo, hermanos, hay otro significado en él. Voy a poner hoy sí mi cámara.
Hermanos, aunque ellos tenían un gran poder, una gran fuerza, cumplieron la voluntad de Dios como si tuvieran poco poder. Vamos a examinar, hermanos, este significado a través del ejemplo de Jesús, nuestro Señor. El Señor Jesucristo hizo todo, hermanos, por nosotros. Jesús es originalmente de muy cerca. Una persona con Dios, el Padre. Él es único Hijo de Dios y su poder y autoridad son los mismos que el poder y la autoridad de Dios. Por lo tanto, hermanos, su poder es inconmensurable y Él es todopoderoso. Él es omnipotente. Pero este mismo Jesús tomó la carne de un hombre común. Y cuando bajó a esta tierra, hermanos, Él vivió de la misma manera que todos los seres humanos. Tuvo que sufrir la misma hambre, cansancio, frío, dolores de la carne que sufríamos nosotros como seres humanos. Él tuvo, hermanos, que tomar el sufrimiento de la cruz. Él cumplió la tarea del Salvador, no en la forma del majestuoso y glorioso Hijo de Dios, sino en la forma de un hombre. Y era ordinario con poco poder, de hecho. No hizo, hermanos, las cosas más allá del alcance de la justicia incondicionalmente y poniendo excusas diciendo, ya que soy el Hijo de Dios Todopoderoso. No, sino, hermano, que Él siempre oró a Dios en su corazón y manera humilde. Siempre dependió de Dios Padre y cumplió todo por la voluntad de Dios. Eso lo hizo el Señor Jesucristo. Finalmente, hermanos, cumplió su deber como nuestro Salvador, hasta el punto de derramar toda su sangre y su agua en obediencia a la voluntad de Dios. Hermanos, a pesar de que Él tiene tal poder y autoridad, Él cumplió todo de acuerdo con la justicia, como un simple hombre, con un poder mínimo y limitado. Asimismo, aunque algunos de ustedes puedan tener un buen corazón y potencial, Dios no les da incondicionalmente un gran poder, una gran fuerza desde el principio que empiezan. Dios lo guía a usted paso a paso, diga conmigo paso a paso, según la justicia, para que su pequeño poder madure y se convierta en un gran poder. Este mismo principio, hermanos, se ha aplicado tanto a esta iglesia como a mí. De hecho, hermanos, desde el momento en que se fundó esta iglesia, las obras han ido de poder en creación, han comenzado y tienen lugar. Pero Dios, hermanos, no levantó esta iglesia ni a mí desde el principio. Dios no obra en mí, hermanos, y en esta iglesia para tener un poder tan asombroso como el que se puede tener más adelante. Bueno, de ninguna manera, hermanos, es un poder tan pequeño, incluso en estos días. Pero en comparación con el poder o la fuerza de estos días, hay una medida, hermanos, de poder pequeña. Dios nos ha hecho partir de una medida tan pequeña de poder para pasar por muchos procesos, a fin de mostrar, hermanos, que este siervo de Dios se hizo digno a los ojos de Dios según la justicia, y que este hombre está completamente calificado para cumplir la providencia de Dios en estos últimos días. Dios también permite severos refinamientos. Este hombre, hermanos, en las mismas condiciones que los demás, los va a vencer por la fe y por el amor. Sobre esto, hermanos, el Señor dice, tú tienes un poco de fuerza y has guardado. No, lo aquí, hermano. Es el versículo 8 que retrocede. Sí. Tienes pocas fuerzas, poco poder, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, hermanos. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, no has negado mi nombre. Diga conmigo, no has negado mi nombre. Hermano, no niegue el nombre del Señor. No niegue su nombre. No has negado mi nombre. Aquí, hermanos, negar el nombre del Señor no solo se refiere a rechazar al Señor o abandonar al Señor. En un sentido mucho más amplio, hermanos, significa que si alguien no vive según la voluntad del Señor, aunque sepa cuál es la voluntad del Señor, él está negando el nombre del Señor. No tengo la capacidad, pero hay algunos hermanos que profesan con sus labios que tienen fe.
Sin embargo, se balancean a la derecha y luego a la izquierda, dudan de esto y aquello y eventualmente vuelven al mundo. Si realmente siquiera, hermano, tratando de seguir su voluntad, se olvidaron de la gracia que experimentaron. Si continúan desobedeciendo la voluntad de Dios solo porque les parece algo pequeño e insignificante, cuando se encuentren con cierta prueba o tribulación, entonces no podrán superarla. En lugar de eso, murmurarán y se quejarán contra Dios. Incluso dejarán la iglesia. Pueden pensar, es solo una cosa pequeña esto. Hermanos, desobedecer la verdad no es una cosa pequeña. Eventualmente, hermanos, se enfrentarán a una situación de traición al Señor. La iglesia en Filadelfia comenzó con una pequeña medida de fe, pero mientras su fe crecía y sus obras eran lo suficientemente buenas para recibir las alabanzas del Señor, vivían solo por la palabra en cada situación. No negaron a Dios, incluso cuando se enfrentaron a pruebas y tribulaciones, pero mantuvieron su fe y llegaron a pararse sobre la roca de la fe. Cuando miramos, hermanos, hacia atrás y lo reflexionamos, esta iglesia, hermanos, también ha caminado, hermanos, de la misma manera. Al igual que la iglesia de Filadelfia. Tome café conmigo, hermano. ¿Y saben qué, hermanos? En realidad, como tiene saborizantes, hermanos, no es un café totalmente sabor a café, sino que tiene sabor agradable y huele dulce. Sabe extraño, pero sabe rico, porque es como fuera una mezcla, hermanos, entre té y café. Esta iglesia, hermanos, tiene muchas cosas iguales que la iglesia de Filadelfia, como decimos. Quiero, hermano, que siente en su corazón que esta iglesia, hermanos, no se ha comprometido con el mundo. Esta iglesia, hermanos, soporta todas las persecuciones, y tenemos persecuciones y pruebas con paciencia, diga conmigo paciencia. Siga la voluntad de Dios, hermano, con paciencia, solo para seguir la voluntad de Dios. Hermanos, hay algunas personas que han negado el nombre del Señor. Dejaron a esta iglesia en el medio. Dejaron a esta iglesia cuando vinieron los problemas, la dejaron. Pero solo fue permitido, hermanos, en la providencia de Dios, que quiso separar la paja del buen grano. E incluso, hermanos, en tales situaciones, aquellos que no han negado el nombre del Señor, sino que corrieron la carrera por la iglesia y el pastor, pueden recibir rápidamente un gran poder. Vemos la diferencia, hermanos, entre los miembros de la iglesia que llevan bastante tiempo y los que quieren experimentarlo. Por cierto, hermanos, para guardar la palabra del Señor y no negar el nombre del Señor con tan poco poder, lo más importante es que no debe de dejar de orar. Diga conmigo, dejar de orar. El hombre es incapaz de desechar la falsedad y vencer la oscuridad solo con su propia fuerza y poder, dado que solo por la gracia y la fuerza de Dios que se puede lograr. Debe, hermanos, de recibir la gracia y la fuerza a través de las oraciones. Y también debe de entender correctamente cuál es la voluntad del Señor. Debe de saber, hermano, qué es el pecado, qué son las tinieblas y qué se entiende, hermanos, por carne. Debe de ser, hermanos, de todo esto rápidamente. Además, debe de comprender correctamente los significados de bondad, la justicia y la luz y la verdad. Entonces podrá practicarlo, deberá practicarlo. Por lo tanto, hermanos, aquellos que verdaderamente quieren conocer la voluntad del Señor pueden estar agradecidos y gozosos cuando son reprendidos y vituperados. Esto, hermanos, se debe a que pueden comprender la voluntad del Señor con mayor claridad y vivir de acuerdo con ella exactamente. Querido hermano y hermana en Cristo, así como el Señor dice, conozco tus obras, el Señor sabe todo lo que ha hecho. Para que usted guarde la palabra del Señor y no niegue el nombre del Señor, incluso con su pequeña medida de poder, de fuerza. Como Él se agrada, hermanos, en tales obras, de vez en cuando Dios muestra las pruebas de que nos ama de muchas maneras.
El Señor dice, hermanos, en el versículo 9. Vamos al versículo 9. Aquí yo entrego a los de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ven, hermanos, mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Reconozcan que yo te he amado. La sinagoga de Satanás, hermanos, es un grupo de más de 2 o 3 personas que hablan en contra de la verdad y causa problemas dentro de la misma iglesia. Los que dicen ser judíos y no lo son los que dicen creer en Dios y que son hijos de Dios, pero pertenecen a esta misma sinagoga de Satanás. No viven de la palabra de la verdad, se hacen amigos del mundo, estorban el reino de Dios. Originalmente, hermanos, los judíos eran personas escogidas por Dios. Espiritualmente, hermanos, judío se refiere a los hijos de Dios. Pero aquellos que dicen ser judíos y no lo son los que se llaman hijos de Dios, pero Dios no los reconoce. Escuchen bien. Se llaman a sí mismos hijos de Dios con los labios, pero no viven en la verdad. Chismean, juzgan y condenan a los demás. Simplemente traen problemas y discusiones a la iglesia. Si algo no está de acuerdo con su idea o marco, incluso condenan a otras personas que revelan la gloria de Dios a través de prodigios y señales milagrosas. Perseguir a la iglesia y a los siervos, hermanos, que Dios mismo ha escogido y estorbar el reino de Dios, lo hacen aquellos que se llaman a sí mismos judíos, pero no lo son. Son los supuestos judíos. Y también son llamados mentirosos, ellos mienten. Se refiere, hermanos, a esas personas. Explica, hermano, claramente qué son las mentiras en la Biblia. Tal como está escrito, hermanos, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 22. Vamos. 22. 1 de Juan capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ya se me está enfriando. El que niega al Cristo de hermanos Jesús es mentiroso. Es el anticristo, él es el mentiroso. Pero hay algunos hermanos que mienten aunque dicen que creen. 1 de Juan capítulo 1, versículo 6. Al 1, pongamos el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. 1 de Juan capítulo 2, versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Se llaman a sí mismos judíos, pero en realidad, hermanos, no viven de la palabra de Dios. Ellos son los mentirosos. El Señor dice que hará que algunos de ellos vengan y se postren a tus pies. Vamos a ver siempre el mismo versículo. Perdón. Ahí está el versículo. Sino que he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermanos, eso, hermanos, significa que incluso esas personas eventualmente se darán cuenta de sus malas acciones ante el poder de Dios, se arrepentirán y vendrán. A través de esto, hermanos, Dios confirma su amor por la iglesia y por todos sus siervos, por los siervos que Él escoge. Hermano, la iglesia de Filadelfia también sufrió persecuciones y dificultades por parte de estos supuestos judíos. Pero Dios hace que esas personas vengan, se arrepientan ante la iglesia,
para que sea una evidencia sólida de que Él ama a la iglesia en Filadelfia. Pero no todos, hermanos, se arrepentirán y se volverán atrás. Eso no es así. Ellos, hermanos, ya cometieron el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo al hablar contra el Espíritu Santo. Entonces, no es fácil para ellos arrepentirse, volverse atrás, hermanos, y ser perdonados. Pero entre ellos hay algunos que pertenecen a los que se llaman a sí mismos judíos sin conocer la verdad, pero se arrepienten y vuelven a su bondad después de ver la palabra de verdad y las obras del poder de Dios. Esto, hermano, le ha pasado a esta iglesia. Desde el comienzo, hermanos, de hecho, de esta iglesia hasta ahora, hay pruebas y persecuciones por parte de aquellos, hermanos, que se llamaban a sí mismos judíos, pero al final Dios reveló cuál es la verdad y algunas personas se adelantaron y se arrepintieron. Se ha hablado con estas personas, hermanos, hubo otros que no se arrepintieron hasta el final, para que Dios mismo obre en ellos. Dios, hermanos, ha mostrado su gracia a los que se arrepintieron, pero obra en los que no se arrepienten también, conforme a la justicia. Dios trabajó, hermanos, para probar que Dios mismo estableció esta iglesia y que en su providencia Dios ama a esta iglesia, querido hermano y hermana en Cristo. A veces, Dios permite que sus amados hijos sufran persecuciones o pruebas en el proceso de refinarlos. Diga conmigo, refinarlos. Pero al final resulta ser más bien una bendición y seguramente deben de haber evidencias. Por otro lado, hermanos, aquellos que persiguen o traen problemas serán juzgados en justicia. Eso es porque oponerse a una persona o a la iglesia que Dios ama y garantiza es oponerse a Dios mismo. Entonces, cuando leemos la Biblia, todos aquellos que se opusieron a Dios enfrentaron la tragedia final. A una iglesia, hermanos, a una persona que Dios ama y garantiza, esto se convierte en evidencia sólida de que Dios ama a la iglesia o al hombre y Dios está con ellos. Cuando las personas profesan que aman a Dios, debe, hermano, mostrar la evidencia de su amor con las obras que lo acompañan. Asimismo, Dios no solo les dice a sus hijos te amo, sino que también muestra la sólida evidencia de su amor. Por ejemplo, hermanos, los cantos y prodigios milagrosos y las obras del poder de Dios son tales evidencias. Dios les permite, hermano, manifestar las obras del poder de Dios que ningún ser humano puede hacer, para que nadie pueda negar que es una evidencia clara de que Dios siempre está con ellos. En la Biblia, hermanos, aquellos que son amados por Dios podían mostrar claras evidencias de que Dios estaba con ellos. Usted también debe de tener este tipo de relación con el Padre Dios, hermanos. La evidencia de que es amado por Dios debe demostrarse en su vida. Dios ha mostrado muchas evidencias de que Dios ama a esta iglesia. En primer lugar, hermanos, a través de esta iglesia ha mostrado innumerables obras que evidencian que Él es el Dios vivo. También en la inspiración del Espíritu Santo, Dios interpretó, hermanos, el profundo secreto del reino espiritual que ningún hombre puede entender. El diablo, enemigo y Satanás han intentado incluso, hermanos, que esta iglesia no esté un par de veces. Pero Dios muestra, hermano, que Él no puede hacer nada sin que Él lo permita. Su amor, hermanos, para quien tenga buena conciencia, lo va a poder reconocer, usted a Dios, hermanos. Además, podrá manifestar aún mayor poder de Dios, excepto por los obstáculos causados por aquellos que se llaman judíos. Para destruir, hermanos, a las personas, los pastores, la iglesia, el enemigo diablo y Satanás instiga a personas malvadas para que se traigan juicios y persecuciones contra el pastor y contra las personas de la iglesia. Pero a través de eso, hermano, también pueden recibir un poder aún mayor de Dios de acuerdo con la ley de justicia. En la medida en que supere esas pruebas con bondad, amor y fe, puede recibir un poder aún mayor de Dios y finalmente alcance este nivel asombroso del poder de Dios. Esta evidencia, hermano, del amor de Dios por mí, por esta iglesia y los miembros individuales de Tesalónica se va a revelar aún más. Ahora, hermanos, en el versículo 10 dice: por cuanto has guardado
la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor dice, hermano, que ha guardado la palabra de mi paciencia. ¿Por qué es la palabra de mi paciencia o de perseverancia? Querido hermano y hermana en Cristo, para guardar la palabra de Dios a veces se requiere mucha perseverancia, mucha paciencia. Es especialmente cierto, hermano, cuando tiene un poco de poder, un poco de fuerza o su fe es frágil, ya que los atributos de seguir la mentira son más fuertes en su corazón en esta fase. Para vencerle y seguir la verdad y luchar contra el pecado, debe de soportar con perseverancia mientras ora y ayuna. Pero cuando el corazón de la verdad crece para ser más fuerte que el de la mentira, entonces seguir la verdad se vuelve mucho más fácil. No lo soporta, hermano, ni reprime los deseos de la carne como antes, dado que el corazón de buscar la verdad ha crecido. Entonces las obras de la verdad siguen naturalmente su vida. Pero, hermano, debe de tranquilizar su corazón al respecto, solo porque el corazón de la verdad es más fuerte que el de la mentira. Hasta que se deshaga del corazón de la mentira los deseos de la carne, en otras palabras, hasta que deshaga de toda forma de mal, debe de soportar con perseverancia y controlar lo que sale de usted. Mientras quede la más mínima forma de mal en su corazón, lo más probable es que el mal pueda salir en cualquier momento, cuando se establezca una condición. Pero incluso si todavía tiene una forma de mal de la que no se ha deshecho, si se esfuerza por encontrarla y deshacerse de ella, Dios considera que guarda la palabra de perseverancia, de paciencia. Cuando trata de aguantar, hermanos, con perseverancia y hace todo lo posible por vivir de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con su medida de fe, Dios considera su esfuerzo como obra de fe. Y Dios protege a esos niños, a esos hijos, y los bendice para evitar las pruebas. Querido hermano y hermana en Cristo, Dios siempre protege a sus hijos, pero definitivamente hay una condición, diga conmigo condición. Mucha gente malinterpreta que Dios los protegerá mientras vayan a la iglesia, pero cuando se encuentran con un accidente o un desastre, se preguntan, ¿por qué le está pasando a pesar de que van a la iglesia hasta que se quejan contra Dios? Pero ellos, hermanos, no saben la verdad. Solo cuando los hijos de Dios resisten con perseverancia y mantienen su fe para vivir por la palabra de Dios, Dios protegerá a sus hijos. Por supuesto, hermanos, para estar perfectamente protegidos, sus hijos tienen que vivir perfectamente en la luz y la palabra de Dios. Pero cuando hacen lo mejor que pueden de acuerdo a su medida de fe para vivir por la palabra de Dios, Dios los protege de acuerdo a su nivel de fe. Amén. Dios aleja las pruebas de una salida y hace que las cosas funcionen para bien. Entonces, ¿qué significa yo también los guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre la tierra? Dios, hermanos, ciertamente paga a las personas de acuerdo a lo que han hecho. Por mucho, hermanos, que sus hijos vivan en la palabra y la luz, Dios los protege de autoridad de las tinieblas. Por ejemplo, mientras santifique el domingo y den el diezmo completo, Dios puede darles protección en los campos básicos. La razón por la que dije en los campos básicos es que, de acuerdo con las diferentes medidas de fe, el simple hecho de santificar el día del Señor y dar el diezmo completo puede no garantizar una protección completa. Pero hemos, hermanos, sido testigos en innumerables ocasiones de que mientras la gente básicamente guarda el día de reposo y da el diezmo completo, Dios salvará a sus hijos de accidentes. Incluso están, hermanos, involucrados en accidentes debido a un error. Dios los protegerá para que no resulten heridos. Dios también protege, hermanos, de las dificultades financieras. ¿Qué pasa si guardan la palabra de perseverancia y viven en la verdad? Por supuesto que Dios los protegerá en todo campo. Es por eso, hermanos, que muchos miembros de esta iglesia deben de esforzarse por vivir en la palabra de Dios por todos los medios. No deben de ir al hospital ni deben de tomar ningún medicamento. Debe de haber muchos miembros que no deben de estar en el hospital o no deben de tomar medicamento por muchos años. No va a tomar, hermano. Ni siquiera se ha enfrentado a ningún accidente o desastre. Toda la congregación debe de ser testigo de esto. Pero de vez en cuando, hermanos, las pruebas llegan incluso para aquellos que viven por la palabra. En ese caso,
Algunos dicen, aún los que aman a Dios y viven de su palabra caen en la prueba. Pero es, hermanos, porque no conocen la verdad. Vamos a ver este caso, hermanos, a partir del próximo lunes, querido hermano y hermana en Cristo. Cuando son entrevistados, la mayoría de los corredores de maratón dicen que hubo un par de momentos cruciales y críticos en medio de su carrera. Dicen que a veces quisieron darse por vencidos o que hubo momentos en que estuvieron al borde del colapso. Incluso el ganador confiesa que tuvo momentos tan cruciales, pero también dicen que nadie puede entender la alegría excepto aquellos que superan todos estos momentos cruciales y terminan el curso. Lo mismo ocurre, hermano, con el gozo y la felicidad en el cielo. Algunos pueden entrar al cielo con relativa facilidad, pero aún así, la vida de ser cultivados en esta tierra pasará por muchos tipos de pruebas y refinamientos. Problemas en el hogar, problemas de salud, problemas financieros, etc. La gente va a sufrir dolor por estos problemas mientras vive en esta tierra. Pero, hermano, cuando encuentre su verdadero yo a través del proceso de pruebas y vivan por la voluntad de Dios Padre, finalmente comprenderán que las pruebas anteriores son solo procedimientos para llegar a la bendición. Usted y yo nos daremos cuenta desde lo más profundo de nuestro corazón que el proceso del cultivo humano es más bien una bendición. Y haremos, hermanos, una confesión de agradecimiento mientras disfrutemos del gozo y la felicidad eternos en el cielo. Pero este, hermanos, es el privilegio que se le puede dar a aquellos que resisten con perseverancia, viven por la palabra de Dios y superan todas las pruebas difíciles por fe. 1 Pedro capítulo 5 versículo 10 dice: después de que hayas padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, confirmará, fortalecerá y establecerá. Asimismo, espero, hermano, que creen el sufrimiento en esta tierra es solo un proceso por el que tiene que pasar para la gloria que disfrutará en el cielo eterno. Aquellos de ustedes que se vuelvan más fuertes y más grandes a través de los sufrimientos momentáneos, Dios los usará como vasos preciosos para lograr su reino. Es para darle más gloria y recompensas a usted y a mí y a todos los miembros de Tesalónica en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, hermano, usted y yo tenemos que cumplir la voluntad de Dios Padre para nosotros. Que las evidencias del amor de Dios se desborden por esta iglesia, los miembros de Tesalónica y todos los hermanos y hermanas que están escuchando, que están conectados a través de este mensaje, que marchan hacia la completa santificación. En el nombre del Señor Jesucristo, yo ruego que el Señor siempre esté con ustedes. Esto es palabra de Dios. Continuamos, hermanos, con una preciosa alabanza. Y luego de la alabanza, hermanos, vamos con un mensaje especial. Vamos a colocar, hermanos, al pastor Juan Carlos Jarqueón. Quiero dividir ese mensaje, hermanos, en dos bloques para que salga el tiempo con la oración. Luego, hermanos, vamos con el tiempo de la oración. Vamos con las alabanzas ahorita. Dios me lo bendiga, hermanos. Denle like, comparta, partícipe de toda cosa buena a quien me instruye. Amén.